¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Cómo están, hermanos? De veras que es un gusto muy grande poder estar con ustedes. Como pueden notar, estoy con un poco de afonía y no he podido, por eso, grabar antes. Hubiera querido hacerlo porque la recepción al video anterior en el cual hablo acerca de esta fecha, el 23 de septiembre, ha sido realmente muy buena. He recibido muchos comentarios de ustedes y la verdad que aprecio mucho, ¿no? Yo, como ustedes habrán notado, no estoy en la movida de los seguidores, de pedirles suscríbete, pon like. Y a los que lo han hecho, de verdad que les agradezco de todo corazón, porque sin habérselos pedido, ustedes lo han hecho. Definitivamente ayuda mucho más a la difusión del video y que puedan poner un like. Y si se pueden suscribir al canal, también nos va a ayudar muchísimo para continuar en el ministerio, ¿no? Este canal, la verdad es que lo he retomado después de algún tiempo porque no suelo subir muchos videos a YouTube. La verdad que las mismas ocupaciones del ministerio no me permiten, pero sé que es un medio importante. El video anterior yo hablaba acerca de la fecha del 23 de septiembre y voy a dejarles por ahí el link para que puedan verlo. En realidad yo no he recibido una profecía ni una revelación en el sentido que va a ser, ni tampoco estoy afirmando que va a ser el 23 de septiembre, pero he hecho un análisis bíblico, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ahora, porque he notado en base a los comentarios, que algunas personas no tienen claro qué significa el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Se habla mucho acerca de la segunda venida del Señor, lo cual definitivamente va a suceder. Eso está profetizado, está explicado, lo dice el mismo libro de Apocalipsis y lo dice también el mismo Señor Jesús en los evangelios. Pero percibo de que no hay un entendimiento claro referente al arrebatamiento, al rapto, que es un evento anterior a la segunda venida del Señor. Y de eso quiero hablar. Solamente voy a hacer una pequeña salvedad referente al pasaje de Mateo 24, porque algunos que quizás no han visto el video, pero ponen en los comentarios y dicen, te recomiendo que leas Mateo 24, pero si yo he hablado sobre Mateo 24 en el video, así que está de más decirme que lo lea, ya por supuesto que lo enseño hace muchos años. Solamente quiero que mediten en lo siguiente, ¿no? Cuando el Señor Jesús en Mateo 24 habla sobre su segunda venida, está hablando específicamente de eso ante una pregunta que le hacen los discípulos sobre cuándo va a venir nuevamente. Porque en ese pasaje que es el discurso del Monte de los Olivos, él empieza a hablar de una serie de cosas como de la destrucción del templo y cosas que van a suceder en los días finales. Pero quiero que recuerden algo que es muy importante y que tiene validez no solo para este tema del arrebatamiento, del apocalipsis, de los tiempos finales, de la tribulación, sino para todo nuestro entendimiento bíblico. Miren, en Mateo 24 no ha sucedido obviamente todavía la crucifixión ni la resurrección del Señor Jesús. Para que exista iglesia, y no me refiero al templo, sino me refiero a los creyentes nacidos de nuevo, tiene que el Señor que haber resucitado. Entonces en Mateo 24 todavía no había ido a la cruz, no había resucitado. Entonces él está hablando como judío, porque él era judío, el Señor Jesús era judío, él iba al templo, a la sinagoga, perdón, iba a la sinagoga, cumplía también todas las festividades de la Pascua, sobre eso también habla el video anterior. Y los discípulos eran judíos que celebraban la fiesta judía, se reunían en la sinagoga y tenían pues las costumbres y todos los rituales judíos. Ahora, lo que pasa es que, claro, alguno dice, bueno, esto está en los evangelios, por eso es Nuevo Testamento, pero es que legalmente o literalmente no es Nuevo Testamento todavía. Y cuando digo legalmente me refiero a que todavía está en la ley de Moisés. Jesús cuando muere en la cruz, él dice, consumado está. Es decir, él cumple toda la ley porque él vino a cumplir la ley porque él era judío, no vino a abolir la ley. Entonces la iglesia empieza recién, podría decirse ya oficialmente en Pentecostés, cuando el Espíritu viene a habitar dentro de los creyentes. Lamentablemente muchísimos creyentes no ven la diferencia porque ellos probablemente no han sido instruidos de que el Espíritu Santo habita en el creyente. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo apóstol Pablo enseñaba, ¿no? En 1 Corintios 3, 16, 6, 19, que somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero eso no sucedía en el tiempo de Mateo 24, porque Jesús todavía no había resucitado. Oficialmente todavía no podemos hablar de iglesia en ese momento. La iglesia, como les digo, empieza oficialmente en Pentecostés, cuando el Espíritu viene a morar en los creyentes.
podríamos decirse que la iglesia empieza cuando Jesús resucita y los discípulos lo reconocen como Señor, ¿no es cierto? Y Salvador. Entonces, por eso digo, ¿por qué es importante encontrar la diferencia que en los evangelios, como por ejemplo en el capítulo 24 de Mateo, no hay iglesia todavía? ¿Por qué? Porque Jesús no puede hablar de la iglesia todavía, porque todavía no existía la iglesia. Incluso esos discípulos a los que Él les está hablando, ellos todavía tenían que reconocerlo como Señor y Salvador para poderse considerar cristianos, y eso es algo posterior. Él cuando está hablando en Mateo 24 no le está hablando a gente cristiana de una iglesia. Todavía no existía la iglesia. Y es importante entender esto porque obviamente a veces uno quiere buscar profecías sobre la iglesia en un periodo en el cual Jesús está actuando como judío y está hablándole a discípulos que son judíos, ¿no? En el apóstol Juan, por ejemplo, más bien, cuando vemos este pasaje en la Samaritana, Jesús profetiza sobre la iglesia sin decir esto es la iglesia. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por ejemplo, ahí está hablando del tiempo de la iglesia. Él mismo le decía a los discípulos que hay muchas cosas que todavía no les puede decir porque ellos no las pueden entender. Entonces, es importante, este es un error bastante frecuente que hay, lamentablemente, en el cuerpo de Cristo, que se toma tanto el Antiguo Testamento, que es básicamente para el pueblo judío y bajo la ley, si se toman los evangelios como si todo fuera para la iglesia. Obviamente que toda la escritura es útil para nuestra instrucción, pero la doctrina de la iglesia empieza después de Pentecostés en adelante, o sea, en el libro de Hechos en adelante, y sobre todo lo que escribió el apóstol Pablo. Entonces esto es bien importante porque el arrebatamiento es de la iglesia, no es de Israel. Israel no va a ser arrebatado. Israel tiene que pasar por la tribulación. No lo dice solamente Ezequiel, no lo dice solamente Daniel, lo dicen todos los profetas judíos, ¿no? Hay 19 versículos literalmente que hablan de la ira del Señor, del día del Señor. Y es un tiempo de expiación para que Israel pague por sus pecados. ¿Cuál es el principal pecado de Israel? El no haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ese es un tiempo para Israel. Y para las naciones del mundo que se van a rebelar contra Dios y van a aceptar al anticristo al punto de adorar al anticristo. Entonces, mire que he hecho este pequeño preámbulo, no tan pequeño, para que por favor puedan entender el contexto de lo que significa el arrebatamiento y la tribulación. El arrebatamiento es antes de la tribulación y por supuesto antes de la venida del Señor Jesús. Yo sé que hay personas en el cuerpo de Cristo que opinan, ¿no? O interpretan, entre comillas, que el arrebatamiento puede ser a mitad de la tribulación o posterior o hacia el fin de la tribulación, pero yo he estudiado eso muchos años, ya llevo 25 años en la palabra estudiándola y le digo, no es muy consistente, ¿no? O sea, se podría rebatir, quizás voy a hacer un video acerca de esas tres posturas sobre el arrebatamiento para poderla rebatir y explicar claramente con la palabra. Ahora voy a hablar acerca del arrebatamiento y del fundamento bíblico sobre esto, porque aquellos que niegan el arrebatamiento, también he leído algunos comentarios al video anterior, que algunos niegan, es como que se enojaran, ¿no? Cuando uno habla del arrebatamiento, no, que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Entonces, parece que estuvieran realmente muy enojados cuando se habla del arrebatamiento, que es una bendición para nosotros, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos sido puestos para ira, ¿no? Entonces, la ira no es para la iglesia, porque la iglesia ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ¿ya? Entonces, voy a ver estos pasajes. El pasaje central sobre el arrebatamiento o el rapto está en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice, ¿no? Porque el Señor mismo, esta palabra mismo es muy importante, porque no se trata de los ángeles que tocan las trompetas durante la tribulación. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, no descienden ángeles, dice que Él mismo va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hasta aquí primero. Los que niegan el arrebatamiento no encuentran ningún otro pasaje en la Biblia en el cual se diga qué va a pasar con aquellos que murieron habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, Dios no los va a dejar pues muertos eternamente. Ellos van a resucitar y es aquí en este momento del arrebatamiento cuando ellos resucitan, ¿no? Dice resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que habremos quedado, seremos arrebatados, esa es la palabra griega harpazo, con H, harpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque estaremos con Él para siempre. Entonces, bien importante, vamos a estar con Él para siempre. Obviamente, después del arrebatamiento, viene la tribulación, nosotros estaremos en el cielo, y después de esto venimos nuevamente con el Señor, porque vamos a estar, si ustedes recuerdan la oración sacerdotal de Juan 17, Él dice, yo quiero que ellos estén donde yo voy a estar. Entonces nosotros vamos a estar con Él en el milenio, cuando el Señor regresa, y esa sí es la segunda venida, viene para el milenio, estos 1000 años nosotros vamos a estar con Él, y de ahí para siempre en la eternidad. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Entonces, esta no es la segunda venida, porque el Señor no llega a poner su pie en la tierra, sino que nos reunimos con el Señor en las nubes. Entonces, los que niegan el arrebatamiento no pueden desaparecer este pasaje de la palabra de Dios. No pueden negar 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Tienen que ponerlo en algún lado, ¿no es cierto? Yo puedo aceptar que alguien se confunda y que diga, bueno, que va a suceder a la mitad de la tribulación, porque la ira de Dios viene recién después de la mitad de la tribulación, se convierte en la gran tribulación, entonces ahí recién es el arrebatamiento. O algunos que dicen es al final, ¿no? Porque se confunden al leer que hay unos mártires que aparecen en el libro Apocalipsis. Pero voy a explicarles mejor esto para que ustedes puedan entender mejor. Entonces, lo primero es que en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que hay una reunión de los muertos en Cristo que resucitan, y de los que hemos permanecido y estamos todavía vivos y estamos en Cristo, nos reunimos con el Señor en el aire, en medio de las nubes. Y de ahí estamos con el Señor para siempre. Donde va el Señor, estamos nosotros con Él. Ok, tengo otro argumento más que está en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Miren lo que dice acá. Ustedes saben que el capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre la resurrección, ¿no? Entonces aquí dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿No? Y luego explica aquí lo que es el cuerpo de corrupción, el cuerpo incorruptible, cuerpo espiritual. Entonces, este fenómeno que se llama recibir el cuerpo glorificado, que está aquí explicado en 1 Corintios 15, sucede en el momento del arrebatamiento, porque está diciendo aquí que es en el mismo momento que aquellos que resucitan, ¿no?, junto con nosotros, porque no todos vamos a dormir, no dice muerto, porque el apóstol Pablo, ustedes saben de que él está en la misma línea que el Señor Jesús, que dice que los que hemos creído en Él nunca no veremos la muerte. Entonces nosotros no morimos, entramos en un proceso de descanso, y entonces dice que no todos vamos a dormir, pero que vamos a ser transformados. Entonces es en el arrebatamiento cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, y haré un video especialmente acerca del cuerpo glorificado, es un cuerpo que no se enferma, es un cuerpo obviamente que es inmortal, y es un cuerpo que puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a ver el mismo Señor Jesús, porque la palabra dice que nosotros recibiremos el mismo cuerpo que el Señor ha recibido, que es un cuerpo glorificado. Vamos a ver al Señor Jesús luego de que resucita, y cuando se le presenta a los discípulos y a muchos testigos, Él tiene ya ese cuerpo glorificado, y a partir de ahí podemos estudiar cómo va a ser el cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir. Entonces, aquellos que niegan el arrebatamiento tampoco podrían decir dónde o en qué momento es que recibimos el cuerpo glorificado. Vemos un pasaje en el Apocalipsis cuando se ven, y este es el quinto sello, ¿no? Cuando se ven a los mártires, se les dice que se les da vestiduras blancas, pero deben esperar todavía un tiempo. Entonces, esto es otro caso, estos son mártires, son gente que ha permanecido y estado durante la tribulación y han creído en el Señor Jesús. Pero no dice de ninguna manera que sea la iglesia. Cuando ya empieza la tribulación, no se vuelve a mencionar la iglesia. En realidad, en el libro de Apocalipsis solamente se habla de la iglesia en los primeros capítulos, en las cartas a las iglesias. Y después de eso ya no se vuelve a mencionar a la iglesia.
¿Entienden? ¿Por qué? Porque la iglesia no forma parte de la tribulación. Usted nunca va a encontrar un solo pasaje en todo el libro de Apocalipsis, después de las cartas a las iglesias, no va a encontrar usted que se hable a la iglesia o de la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 4, por ejemplo, del Apocalipsis, usted va a ver a 24 ancianos que están ahí, que justamente representan a las 12 tribus de Israel y son los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Son 24 ancianos. Ahora, si no existiera arrebatamiento, ¿cómo habrían llegado ellos allá? Avión no hay para llegar al cielo, ¿no? Entonces, si los 24 ancianos, y sabemos que esas son visiones del futuro que ve el apóstol Juan en Apocalipsis, entonces, si él ve estos 24 ancianos, ¿alguien podría explicarme en qué momento llegaron al cielo? Eso implica que ha habido un arrebatamiento anterior a la tribulación, porque después de que él ve esa visión de los 24 ancianos es que empieza a narrar toda la tribulación. Entonces, tenemos muchísimos argumentos a favor del arrebatamiento. Vamos a ver otro pasaje más. En Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Aquí está hablando Juan 14, todavía no ha ido a la cruz. Todavía no ha ido a la cruz, todavía no había ascendido. Dice, voy a preparar lugar, dice, ¿no? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Miren lo que dice acá. Y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Donde el Señor Jesús va a estar, nosotros tenemos que estar. Está clarísimo en el Apocalipsis, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, que el Señor Jesús está en el cielo durante la tribulación, Él no está en la tierra. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? Junto con el Señor Jesús, porque Él nos ha tomado previamente. Ahora, cuando habla de ir de esos aposentos y de estas moradas en la casa de su Padre, es decir, en el cielo, no está hablando de la eternidad, porque el mismo libro de Apocalipsis explica que la eternidad no va a ser en el cielo. La etapa en la cual la iglesia va al cielo es una etapa solamente durante la tribulación. Después de eso, muy claramente el mismo libro de Apocalipsis explica que los ejércitos celestiales, entre los cuales nos encontramos nosotros, los creyentes que estamos con Él, vamos a descender para la batalla de Armagedón y a partir de ahí ya se da el milenio, 1000 años de prosperidad, de bonanza, de total paz en la tierra, porque será el reino milenial de Cristo. Todo eso después de la tribulación. Y después de esto viene la eternidad, cuando el Dios Padre mude su trono celestial a la tierra. Entonces van a haber nuevos cielos y nueva tierra, y ahí se pasará la eternidad en la tierra, ya no en el cielo. Entonces no es de que el creyente va a vivir en el cielo. En ninguna parte de la Escritura dice que nosotros vamos a vivir eternamente en el cielo. No. Entonces, si nosotros, de acuerdo a este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que vamos a estar donde esté el Señor Jesús, entonces en el tiempo que Él está en la tribulación, nosotros estamos con Él. Entonces, ya para redondear, ¿no? El arrebatamiento es anterior a la tribulación, porque la iglesia, los creyentes, no hemos sido escogidos para la ira. Podemos ver aquí también este pasaje. Sino que nosotros, al haber confiado y creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, somos templo del Espíritu Santo, somos arrebatados antes que empiece la tribulación y vamos con el Señor Jesús al cielo por un tiempo. Dicho sea de paso, el mismo apóstol Pablo explica, por ejemplo, el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es en el cielo, donde vamos a comparecer todos los que somos creyentes para explicar y dar cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra mientras hemos estado en el cuerpo, es decir, mientras hemos sido creyentes. Luego de eso vienen las bodas del Cordero y después la cena de las bodas del Cordero. Todos esos eventos necesitan que la iglesia esté allí, porque ¿quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la novia que finalmente participa de la boda del Cordero? Es la iglesia. Entonces, si no está la iglesia en el cielo, ¿con quién se va a casar el Señor Jesús? ¿Se va a casar solo? ¿No? Entonces,
ya sería demasiado, ¿no? Rebuscado tratar de decir que no, que es algo espiritual. No, la iglesia está ahí, así como están los 24 ancianos, también estamos nosotros, la iglesia, en el cielo, para el tribunal de Cristo, para las bodas del Cordero y para la cena de las bodas del Cordero. Durante ese tiempo, que son 7 años que dura la tribulación, luego la iglesia regresa para la batalla de Armagedón, donde será una victoria resonante de Cristo, y luego vendrá el milenio, una vez que el diablo ya haya sido atado por 1000 años, haya sido completamente vencido el anticristo y los reinos que se han rebelado contra Dios serán vencidos, y permaneceremos 1000 años aquí en la tierra con el Señor Jesús, en el reino milenial. Y luego de eso vendrá ya la eternidad, como les he dicho, donde Dios mismo mudará su trono para la tierra y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, hermanos, no se puede negar el arrebatamiento. Si alguien niega el arrebatamiento, tiene que negar 1 Tesalonicenses del capítulo 4. Y yo he escuchado y he visto gente que de alguna manera niega el arrebatamiento, pero no son capaces de decir que 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 forma parte de la Biblia. Entonces, si alguien niega el arrebatamiento, tendría que negar que esa parte de la Escritura, pues también es la voluntad de Dios y ha sido dada por el Espíritu Santo. Así que confiemos. Referente a las fechas, también ya para cerrar, algunos hermanos han escrito diciendo, nadie sabe la hora, nadie sabe. Es el primer versículo que he puesto en mi enseñanza, ¿no? Es cierto lo que dijo el Señor Jesús, que solamente el Padre sabe, ni siquiera los ángeles saben la hora y la fecha del arrebatamiento. Y no es que uno ande adivinando. Lo que está sucediendo en este tiempo es que hay muchos, muchos hermanos que dicen tener visiones, profecías, revelaciones, sueños acerca de que el 23 de septiembre será el rapto, ¿no? Ahora, miren un argumento muy infantil como el siguiente, ¿no? No, pero toda la vida paran adivinando, toda la vida paran poniendo fechas, entonces esta no es. No, podríamos decir eso, ¿no? O podríamos simplemente responder, nadie sabe la hora ni la fecha, ya, y con eso es suficiente. Pero podemos ir un poco más allá y podemos ver, ¿qué pasa el 23 de septiembre? Realmente, a ver, estas visiones, yo no he recibido una visión, ni una revelación, ni una profecía al respecto, pero, ok, voy a estudiar el 23 de septiembre, a ver qué pasa. Y eso es lo que hemos hecho. Vemos que hay un montón de coincidencias con la palabra de Dios, fechas que coinciden con la fiesta de las trompetas, con la reunión de las Naciones Unidas, vemos que coincide con el fin de los 2000 años, que sería el año 2032. Porque si el arrebatamiento es el 2025, entonces 7 años después sería la segunda venida de Cristo, el 2032. Entonces, todo eso lo hemos explicado en ese video, en el cual hacemos un análisis bíblico. Nosotros no estamos afirmando ninguna fecha. El arrebatamiento podría ser hoy, podría ser mañana, podría haber sido ayer, y tenemos que estar preparados, sea cuando sea, ¿no? Entonces, simplemente quiero dejarlos con esto, que nosotros estamos preparados. Tú y yo debemos estar preparados, predicando el evangelio a toda criatura, tenemos que estar en plena comunión con Dios, y que cuando sea el arrebatamiento, si es el 23 de septiembre, o el 24, o el 25, o es el próximo año, o cuando Dios quiera que sea, estaremos preparados para irnos con el Señor para siempre. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias por ponerle like y si quieres suscribirte al canal, porque voy a seguir subiendo muchas más enseñanzas. Que Dios te bendiga.